Ya, fíjate que le costó decir CISO. Somos como enseguida es difícil nuestra función, ¿no? Claro, ¿no? Hemos estado escuchando el día de hoy, el día de ayer, pues todo este tema de cómo la tecnología la podemos utilizar dentro pues, del sector bancario para ir tras de nuestros clientes, tal vez hacerlo de una manera más eficiente, más rápida, más segura, etcétera. Pero pues absolutamente todas y cada una de esas iniciativas de tecnología inherentemente vienen acompañadas de pues, todo el tema de riesgo, ¿no? Sabemos que desgraciadamente no todo lo que es tecnología pues es seguro desde su creación, y si aunamos a esto, pues obviamente todos estos temas políticos, geopolíticos, factores externos, etcétera, pues se vuelve un tema pues difícil, ¿no? Si nosotros como responsables de todo el tema tecnológico no nos apalancamos y no aseguramos que los servicios que estamos entregando sean seguros, pues la verdad es que estamos haciéndole una falta de servicio a nuestros clientes. Dando esto como preámbulo, una de las áreas que suenan mucho hoy en día, pues es todo el tema de el riesgo, el ciberriesgo y las ciberamenazas. ¿Qué nos puedes contar, Pedro, desde tu visión como CISO de Banco Galicia, en términos de estas tendencias, de estas amenazas, de estos riesgos que hay asociados a la tecnología y cómo estos pues, pueden llegar a impactar el mundo bancario? Bueno, ya hace un tiempo, hace unos años, pre-pandemia, la superficie de ataque había crecido, ¿no? La complejidad de los ataques era cada vez mayor. A partir de COVID, que ya es súper trillado decir que COVID aceleró la transformación, bueno, también aceleró los ataques, sí, básicamente. Y no solamente los ataques propios a la compañía, a los bancos, sino también a nuestros clientes, ¿no? Entonces esa superficie de ataque, desde la gente, todos los empleados que se fueron a trabajar a sus casas, obviamente eso generó muchísimo más riesgo, y también esa transformación, esa digitalización de los clientes también. ¿Cómo se materializó esto? Bueno, crecimientos de los ataques más conocidos como el ransomware, por ejemplo. Solamente en el sector financiero creció 9 veces los ransomware. Todo lo que es fugas de información, que bueno, estamos escuchando en toda Latinoamérica, en el mundo y demás. Para que se den una idea, el 44% según Ponemon de las fugas de información tienen que ver con terceros. ¿Sí? Otro riesgo que escuchamos mucho, ¿no? El third party risk, el riesgo de terceros, los terceros y los terceros de los terceros. Si nosotros podemos tener una buena posición de ciberseguridad, pero ¿qué pasa con los proveedores? ¿Qué pasa con lo que se hablaba en otras charlas, ¿no? Open banking, APIs, empezar a conectarse con proveedores, con otras empresas, colaborar con fintech, obviamente, tomar servicios de fintech, juntarse con los bancos tradicionales. Bueno, eso trae riesgos también, ¿no? Desde las conexiones a cuál es su posicionamiento de seguridad. También, obviamente, los ataques de negación de servicio pasaron mucho, algo que nosotros, los que estamos en seguridad, era algo que lo relacionábamos, o lo han visto ustedes también, con Anonymous, con hacktivismo, que son los ataques de negación de servicio para bajar todos los servicios de una compañía, empezaron a reaparecer. Y no solamente eran ataques de negación de servicio por hacktivismo, sino realmente en busca de dinero. ¿Y cómo lo materializaban? Haciendo RDDoS, como un ransomware, pero pidiendo rescate para no ejecutar ese ataque de negación de servicio. Y obviamente la combinación de los diferentes ataques, ¿no? Decir, bueno, hago un ransomware y una fuga de información. Entonces yo te pido un rescate y si no me lo das, te hago un ataque de ransomware, y si no me lo das, encima me llevé información y la voy a exponer. Entonces, todo el riesgo reputacional que genera eso, más allá de lo operacional, es un conjunto realmente brutal. Y por el otro, lo que decía también del tema de los clientes, que por ejemplo nosotros fuimos súper atacados. Para que se den una idea, en el pico de la pandemia, nosotros tuvimos un crecimiento del 2.600% en los phishings. 2.600%. También tuvimos otras cosas como fake accounts en redes sociales y demás, que ayer lo contaba un poco. Pero la realidad que, respondiéndote, ataques tradicionales que cada vez se van complejizando y obviamente la superficie aún cada vez es más grande, ¿no? Claro. Típicamente cuando platicamos de este tema de riesgo, de amenazas,
para personas que no necesariamente están envueltas en el tema tecnológico, pues puede llegar a ser intimidante, ¿no? Ahorita Pedro nos platica de ataques, de ransomware, secuestro de información, fuga de información, daño reputacional, etcétera. Pero pues la verdad es que no todo está perdido, ¿no? Existen estrategias, existen tácticas que nos van a poder ayudar a hacer un frente, a hacer una mitigación de esos riesgos, a hacer una remediación de esos riesgos. ¿Qué nos puedes platicar, Pedro, desde tu punto de vista como CISO, en relación a estrategias, estrategias y tácticas que sean efectivas para hacer frente a todos estos riesgos de los que platicamos? Bueno, yo voy a remontarme al pasado, que es la estrategia más común, pero más eficiente también en la ciberseguridad actual, que es tecnología, personas y procesos, ¿no? También en la conferencia escuché mucho el tema de atracción, escuché la palabra reclutamiento y retención, que no me gusta, prefiero atracción y de alguna forma mantener esa relación con los colaboradores, con los equipos. Me parece fundamental el rol del CISO en la atracción de talento de ciberseguridad. Me parece fundamental invertir en talento de ciberseguridad, porque es la clave. Uno puede tener muchísima cantidad de plata, invertir un montón de tecnología, lo he visto en infinidad de compañías, sin embargo no las pueden implementar por falta de buenos procesos o por falta de tener los profesionales adecuados. Obviamente hay un problema enorme con el tema profesionales. Bueno, ayer lo hablábamos, estudios hablan que faltan 4 millones de profesionales de ciberseguridad y hoy en todo el mundo somos 2.8 millones de profesionales de ciberseguridad. O sea, deberíamos crecer un 150%. Imagínense lo que nos pasa a nosotros. Hoy lo escuchaba en el panel de recursos humanos, que encima no estamos dolarizados, ¿no? O sea, es mucho más difícil. Imagínense, Galicia es el banco o uno de los bancos más grandes privados de la Argentina, tiene problemas para atraer el talento. Imagínense el resto de las compañías qué les puede quedar, ¿no? Que es justamente una compañía súper atractiva. Así que ese para mí es un tema clave. El tema tecnología, por supuesto, si uno no invierte en tecnología de ciberseguridad, es muy complicado. Desde tecnologías básicas como tener un antivirus de última generación, un EDR, tener CASB por el tema nube, tener DLP por el tema de protección de información. Hay muchísima cantidad de soluciones, pero de nuevo, no son suficientes si uno no tiene las personas y también los procesos adecuados. Dentro de un objetivo estratégico que nosotros tenemos muy fuerte, nosotros tenemos 7 objetivos estratégicos en este momento, pero uno que yo remarco mucho es el tema que llamamos de entrenar. Esto que se habla mucho de la ciberresiliencia y demás, bueno, básicamente lo que hacemos es, en diferentes dominios, primero lo que hacen muchas compañías, que es entrenar a sus colaboradores, desde temas de concientización particularmente, hasta hacer ejercicios de phishing y esos ejercicios de phishing medirlos y cuando vemos que las personas van cayendo cada vez más, bueno, ir y hacer concientizaciones un poco más dirigidas, complejizar también eso y hacer ejercicios de spear phishing, o sea, investigar un poco más sobre cada una de las personas. Y yo sé que al señor, no sé, no importa de qué país, de México, es hincha de tal cuadro, de tal club y le interesa determinada cosa, bueno, voy a hacer un phishing dirigido. Por otro lado, el otro dominio es probarnos técnicamente. Nosotros decimos, bueno, nosotros tenemos tecnología, tenemos proceso, tenemos un SOC. Nosotros tenemos un SOC, por ejemplo, híbrido, hablando justamente de todo lo que es híbrido. Tenemos un SOC interno dentro del Galicia y aparte tenemos tercerizado la parte del 7x24 en un SOC en Madrid. Entonces lo que hacemos es, también tenemos un equipo propio de Red Team. Para los que no saben, Red Team es un equipo básicamente de hackers. ¿Por qué se llama Red Team? Viene de la parte militar, básicamente, equipo rojo y equipo azul es el que ataca el rojo, el que defiende es el azul. Entonces lo que hacemos es, entre otras cosas, que el Red Team esté permanentemente buscando problemas y agujeros de seguridad en el banco y en los sistemas. Y a su vez nosotros lo que hacemos es con el equipo de Blue Team probar escenarios de ciberataque. ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos que podemos tener un ataque de negación de servicio, de hecho lo tuvimos. Entonces, si sabemos, tenemos la tecnología para poder defendernos de ese ataque de negación de servicio. ¿Qué hacemos? Simulamos ataques de denegación de servicio y vemos cómo respondemos, si respondemos rápido, si nuestra selección, en ese es un caso mucho más automatizado, porque de acuerdo a la cantidad de tráfico que nos ingresa, automáticamente podemos pasar
a la nube ese tráfico para que lo limpien justamente a Estados Unidos, para que nos limpien el tráfico y nos lo devuelvan, ¿sí? Eso es algo que probamos por lo menos 2 veces al año, uno en el plan de contingencia y otro en nuestra propia prueba de escenarios. Otro escenario que hicimos varias veces es un ransomware. Es hasta dónde podemos llegar. Es decir, podemos poner un ransomware, podemos robarnos información, podemos permanecer en el tiempo en la red del Galicia. Bueno, esas son pruebas que hacemos permanentemente y esas pruebas lo hacemos sin que nuestros equipos ni de tecnología ni de seguridad, sacando 2 o 3 personas, lo sepan. En los casos de ransomware, por ejemplo, también lo que probamos son los backups. Entonces, automáticamente simulamos que es un ataque y decimos, bueno, tenemos comprometidos estos endpoints, necesitamos que recuperen los backups. Y de ahí también se prueba la capacidad de respuesta de los equipos de tecnología. Y eso lo trabajamos en conjunto. Así que creo que ese es un proceso. Y si se quiere el tercer dominio, hablamos de colaboradores en generar concientización, técnico, o sea, todo lo que son pruebas de escenarios de ciberataque, y también hemos hecho ejercicios de gestión de crisis. O sea, simular incidentes en tiempo real. En realidad en tiempo real no, lo que se hace es acelera muchísimo. Y por ejemplo hicimos con nuestro comité ejecutivo, simulamos un incidente donde en 2 horas pasaban 2 días. Y ese incidente lo que hacía era escalar, cada uno tenía un sistema, un iPad, donde iba tomando decisiones. Cada una de esas decisiones generaba una consecuencia, podía hacer que el incidente se empeore o mejore, ¿sí? Y todas las decisiones, si bien nuestro comité de crisis no es necesariamente el comité ejecutivo, pero todas esas decisiones hacían que pueda pasar una cosa u otra. Y en esos escenarios, por ejemplo, aparecía una periodista en vivo, quería hablar con el CEO, hablaba con el CEO del Galicia, y aparecíamos en las noticias, y todo eso generaba básicamente mucho estrés, pero también genera mucha concientización, ¿no? Así que creo que esos procesos son sumamente útiles para probar lo que uno realmente tiene, porque uno normalmente dice, bueno, yo no quiero probar mucho, porque voy a encontrar un montón de cosas. Bueno, la idea es justamente que puedas encontrar todos los problemas que tengas antes que lo encuentre otro, ¿no? Sí, claro. Y luego después nosotros en tecnología típicamente tendemos a ser como muy protectores de nuestros servicios, ¿no? De lo que hemos levantado, de lo que hemos construido, de lo que hemos puesto a trabajar, y hasta cierto punto nos da miedo probar qué puede pasar bajo tal o cual escenario, y nos da miedo empezar a romper cosas. ¿Por qué? Pues porque pensamos en el negocio, pensamos en el impacto al cliente, pensamos en el impacto a tal o cual servicio, ¿no? Y ahorita yo creo que tú mencionabas, Pedro, dos cosas que me parecieron muy atractivas, y era el hecho de decir, oye, ¿sabes qué? Estamos hablando de hacer algún descubrimiento, algún análisis, hacer pruebas sobre equipos que tenemos, sobre servicios que tenemos, sobre contenedores que tenemos, etcétera. Y mucho de lo que entiendo que ustedes practican requiere de tener visibilidad de tus endpoints, conexión hacia ellos, control de ellos en tiempo real. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de simular un ataque o de emular un ataque y poder ir nosotros a poder ejecutar medidas remediativas, ¿no? ¿Qué tan importante crees tú que es todo este tema de visibilidad, control de los assets, de los activos de TI que tiene la empresa hoy en día? Fundamental. Si uno, a ver, todo esto que yo cuento de reaccionar ante incidentes, de probar cosas, si yo hago todas estas pruebas y no detecto que alguien ingresó en mi red, que alguien intentó hacer un ransomware, que alguien me está haciendo un ataque de negación de servicio, estoy complicado, porque ahí sí la capacidad de respuesta que voy a tener va a ser imposible. Pero para esa capacidad de respuesta, independientemente de las tecnologías, de tener un SIEM, de tener un SOC 7x24, de tener EDRs, de tener NDRs y demás, uno tiene que ir a las bases, ¿no? Yo siempre hablo de lo que es el concepto de cyber hygiene, de ciberhigiene, que son las bases de la seguridad. Esto de decir, bueno, tengo los antivirus puestos en todos los endpoints. Sí, me pueden contestar. Yo digo, ¿y saben todos los endpoints que tienen? Bueno, creo que sí. Ese es un gran problema que tienen las compañías, que no saben qué cantidad que tenemos las compañías.
Parece que lo estoy tercerizando el problema nada más. Que tenemos las compañías, que podemos no saber todos los activos que realmente tenemos. Y si no sabemos todos los activos que tenemos, ¿cómo podemos protegerlos? Yo digo, no, yo tengo EDR, tengo DLP, tengo CASB, tengo SIEM, y si yo no sé qué es todo lo que tengo, no voy a poder protegerlo correctamente. Entonces considero que es fundamental también, esto tiene que ver también, es una responsabilidad compartida con los equipos de IT, ¿no? Esto de tener realmente un inventario claro de todo lo que hay. Y a partir de ahí uno puede implementar, obviamente, todas las herramientas de seguridad que uno tiene y obviamente después tiene que tener lo que yo contaba antes, ¿no? Estos equipos para poder estar monitoreando. Obviamente mucho de este monitoreo se puede automatizar, ¿sí? Existe algo que se llama SOAR, por ejemplo, que justamente son orquestadores de tareas repetitivas que tienen estos equipos de monitoreo, que uno justamente lo que hace es eso, es empezar a ahorrar tiempo de gente para que puedan enfocarse en otro tipo de problemáticas de seguridad y todas esas tareas repetitivas directamente las puedan automatizar. Tradicionalmente, cuando hablamos de tecnología, en muchas industrias, digo no nada más en la industria bancaria, hablamos de tecnología, nos imaginamos un website, un servicio, una API, tal vez nos imaginamos un servidor, nos imaginamos una laptop, un equipo de escritorio, ¿no? Cuando sucedió todo este tema de COVID-19, hace algún par de años, nosotros vimos cómo la tecnología, pues literalmente se salió de la oficina, ¿no? Se salió del edificio en donde la teníamos guardada, ¿verdad? La tecnología se fue a trabajar desde casa, empezamos a entregar servicios en los dispositivos móviles, en tabletas, etc. ¿Cómo ves tú, Pedro, este cambio que trajo COVID-19 con el hecho de que pues ahora tenemos estos servicios, todo este tema de riesgo, pues no nada más en lo que antes era tradicionalmente TI, ¿no? Ahora lo tenemos extendido hasta acá, ¿verdad? ¿Cómo pueden las empresas crear una visión o crear una estrategia para ir sobre todos los endpoints? No nada más los tradicionales, pero pues también aquellos en los que ahora va a hacer uso el cliente final, ¿no? Bueno, hay muchísima cantidad de formas y de procesos. La realidad que es un poco lo que yo contaba al principio, ¿no? Toda esta situación lo que hizo fue aumentar la superficie de ataque y para eso nosotros no podemos estar lamentablemente en todos los celulares, en todas las PCs personales de las personas y demás, y no podemos tampoco encerrar exclusivamente a que el dispositivo tiene que ser que está todo jardinizado y demás, sino que tenemos que estar preparados para analizar diferentes situaciones. Y eso de nuevo también se hace con tecnología. Nosotros lo que estamos ahora en un proceso de experimentación, por no decir casi implementación, es justamente empezar a ver comportamiento, ¿no? Nosotros el año pasado implementamos toda una solución de comportamiento para clientes que no solamente analiza el comportamiento transaccional, sino el comportamiento biométrico, cómo cada uno tipea, cómo se loguea, cómo mueve el mouse y demás. Bueno, eso, si hacemos la analogía, también lo estamos haciendo de manera interna, no con comportamiento biométrico, sino con comportamiento más relacionado a lo transaccional. Entonces, ¿cómo opera una persona? ¿Desde dónde opera normalmente? ¿Con qué máquina opera normalmente? Eso es un proceso bastante complejo que se llama User Behavior Analytics, que creo que tiene que evolucionar mucho el concepto del control y la seguridad y el monitoreo de este tipo de escenarios, ¿no? Entendido. Típicamente cuando hablamos de tecnología, ahorita hemos estado hablando pues tal vez de términos técnicos, lo decía ahorita Pedro, pues un EDR, un DLP, etcétera, ¿no? A la hora que nosotros tratamos de bajar todo este tema de ciberseguridad y casarlo con las funciones del negocio, me gustaría hacer una pregunta para Pedro. El día de hoy en la mañana, Ray Ruga nos platicaba que Banco Galicia pues, es de los más avanzados en todo el tema de agilidad. Sí. ¿Cómo casan el tema de agilidad con este tema súper complejo de la ciberseguridad? Bueno, yo siempre cuento una historia que es, cuando yo entré al Galicia hace 3 años, o sea, estuve un año presencial y después vino la pandemia. Cuando yo entré tenía bastante ya experiencia. Yo trabajo hace
25 años en ciberseguridad y hace 16 años soy CISO de diferentes compañías, entre ellas Banco Itaú y demás. Entonces yo entré diciendo, bueno, entro al banco número 1 del país, yo sé mucho de seguridad. Cuando entré, la mitad del banco estaba en metodologías ágiles. Y me acuerdo que mi jefe me dice, sentate en el comité de transformación digital. Yo dije, no, pero sentate. Me senté, no entendía absolutamente nada de lo que me estaban hablando. Nada. O sea, no entendía lo que me decían y no entendía el concepto de la agilidad. Porque yo creía, bueno, como todos dicen, se están transformando digitalmente. Y a mí me sorprendió mucho eso. Dije, wow, me tengo que realmente modernizar en este tema. Y ahí empecé a ver diferentes modelos importados de alguna forma de cómo se enfrentaba la agilidad y cómo se enfrentaba la seguridad con el reto de la agilidad. Y en ese momento yo seguía mirando y Galicia seguía creando nuevos squads, nuevas tribus. Yo decía, bueno, ¿y ahora cómo encaramos esto, no? Por eso me pareció clave que mi jefe me haya dicho, vos estás en ese comité, y a partir de ahí puedo empezar a entender. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Hay un concepto que es muy conocido en la ciberseguridad que se llama Security Champion, que es básicamente poner un responsable de seguridad en diferentes lugares que velen por los temas de seguridad. Pero ¿qué pasa? En Galicia hay aproximadamente 70 squads. Yo no puedo tener 70 personas más. Ahí está el responsable de personas de Galicia. Yo le digo, Rafa, ¿me das 70 personas más? No. Bueno, eso es lo que les pasa a todos los ISOs, ¿no? Entonces, justamente lo que intentamos hacer fue implementar este proyecto de Cyber Agility, que lo que hacíamos es entrenar personas de cada uno de los squads que desarrollen en conceptos de ciberseguridad. Y esas personas velan por los temas de ciberseguridad. Detrás de eso, por supuesto, hay métricas, ¿sí?, que nosotros tenemos que ir cumpliendo. Nosotros, en lugar de llamarlo Security Champion, lo llamamos Jedis, o lo de Star Wars. Entonces, esos Jedis, tenemos Padawan, que son los aprendices, nosotros los entrenamos permanentemente, y después tenemos los Jedis. Y esos Jedis, a su vez, tienen un incentivo económico, ¿sí? Nosotros tenemos ese responsable, no solamente vela por los temas de seguridad, sino también vela por los temas de tecnología. Y eso hace que ese responsable de tecnología también lo fomente. Ese responsable de tecnología tiene tanto peso como un PO, como un Product Owner. Entonces, a partir de ahí empezamos a incentivar esas acciones y empezar a medirlas. ¿Y cómo hicimos esa medición? Con un concepto no de medición dura, aunque es una medición dura, sino más relacionado con la gamificación. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que tienen un incentivo económico? Bueno, ese incentivo económico crece cuanto más cumplen las métricas de ciberseguridad, ¿sí? Y son 5 dominios, pero por ejemplo, uno de los dominios tiene que ver con el desarrollo seguro. Entonces, cuando nosotros tenemos un pipeline de agilidad y los desarrolladores, no sé si todos conocen los conceptos de agilidad, pero imagínense de algo simple, que esto es una tribu y estos son 3 sectores, estos 3 sectores son 3 squads. Multiplíquelo por 70 en el caso de Galicia, y en cada uno de estos squads se desarrollan productos y servicios a mucha velocidad. ¿Cómo hago para controlarlo? ¿Cómo hago para controlar que esas porciones de código, esos productos, esos servicios estén seguros? Bueno, una de las formas, ¿se acuerdan que dije personas, tecnología, procesos? Estaba hablando de procesos, también tenemos una tecnología, invertimos en una tecnología que fue lo primero que hicimos, que básicamente lo que hace es ponerse como un gate para que la gente, los desarrolladores, puedan desarrollar de acuerdo a determinadas características de seguridad que nosotros presentamos. Pero dice, bueno, Pedro, pero llegan al gate y no pueden salir a producción. No, porque ellos durante todo ese viaje pueden ir probando ese código. Dice, cuando le dice que está ok, ahí pueden salir a producción. Pero para eso hay que entrenarlos también, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que a partir de eso tenemos un código que está bastante sano, imposible decir 100%, pero bastante sano en temas de seguridad. Y después aquí aparece nuestro equipo de Red Team y lo prueba. Pero lo prueba ya en un ecosistema. Una cosa es decir, sale una porción de código de este squad, lo probamos, parecería estar ok, pero cuando este squad pasa a ser parte de un ecosistema, que sería todo este auditorio, probablemente se comporte diferente. Bueno, ahí es donde entra el Red Team. Pero se entiende el concepto, nosotros somos 50 en ciberseguridad, pero aparte tenemos 70, menos de 70, tenemos otros 50 Jedis que nos están cuidando. De esa forma, es la única forma de poder escalar la seguridad de manera eficiente. Si no, tenemos que tener los ejércitos de personas, ¿sí? Así que bueno, ese es un poco el proceso que fuimos
armando hace poco más de 2 años y es un modelo realmente que nos está funcionando muy bien. Se me hace interesantísimo porque realmente no te esperas a que la seguridad sea, como dicen, un afterthought. Perdón, y hay un tema importante, porque vos hablaste de negocio. Dentro de ese esquema de seguridad nosotros tenemos un COE, que es el que trabaja con esto. Y ese COE está dividido en 3. Una parte es ese Red Team, que es ese equipo de hackers. Otra parte son DevSecOps. Para los que no saben de cyber, es un DevOps, pero con conocimiento de seguridad, que justamente ¿qué hace? Ayuda a los desarrolladores a entender cómo se desarrolla de manera segura. Los asiste. ¿Y cuántos tenés? Si tenés 70 squads, tengo 4. ¿Sí? Y el tercer equipo que pertenece a ese COE, nosotros le llamamos Cyber Business Advisors, que son arquitectos con habilidades de comunicación y mucho conocimiento del negocio. Los reconvertimos en advisors del negocio. Entonces, esas personas son las que están permanentemente conectadas con el negocio. ¿Y qué logramos con eso? Que cada vez, el sueño del CISO, lo decía ayer en la charla, cada vez que pasa que alguien necesita hacer un nuevo negocio en Galicia, nos llama a nosotros. Dice, no puede ser. Realmente nos llama a nosotros. Hoy se contaba un proyecto que tuvimos en Galicia, que era que el primer banco privado argentino que venda cripto en Argentina. Y cuando fue ese proyecto que se inició hace algo así como 2 o 3 meses, me acuerdo que llamaron a 4 personas y entre ellas era yo, una. Nos llamaron a nuestro equipo y ahí dijimos, bueno, genial, lo tenemos que desarrollar juntos. IT, seguridad, el negocio. Después tuvimos la parte graciosa que salimos en tiempo récord, increíble, a vender cripto. A los 2 días el Banco Central de Argentina nos dijo que nos prohibió hacerlo. Así que tuvimos que tirar todo el proyecto para dar todo ese esfuerzo de desarrollo de equipos en general de Galicia que trabajó increíblemente. Pero bueno, la paradoja de todo esto es que, bueno, lograr que a la gente de seguridad lo llamen es fundamental. Y acá para los que no son de seguridad, la seguridad tienen que entenderla como una ventaja competitiva. Si no lo ven de esa manera, no van a poder lograr negocios exitosos. Cuando uno va por la calle o ve en la televisión, ¿y qué es lo que quieren vender las apps, las fintech, los bancos? Ágil y seguro. Rapidez y seguridad. Bueno, seguridad es una ventaja competitiva. Si es una ventaja competitiva, entonces hay que invertir en seguridad, hay que invertir en equipos de ciberseguridad, hay que invertir en profesionales de ciberseguridad, hay que invertir en tecnología y hay que profesionalizar a los equipos de ciberseguridad. ¿Sí? También nuestra responsabilidad como CISOs, ayer lo decía, es poder comunicar bien. Si yo les empiezo a hablar ahora súper complejo, como ayer contaba, mis padres son croatas, yo les empiezo a hablar en croata acá, se me iban todos, automáticamente, no me iban a entender. Bueno, eso es lo que siente a veces un CEO cuando va a un CISO a hablar. Que le habla en croata, que le habla muy difícil. ¿Hay alguien que sepa croata acá? Bueno, estaría genial, llego a pegar una, me encanta. Entonces, eso también es una gran responsabilidad para nosotros, ¿no? Poder hablar de manera simple con nuestro board, con nuestro C-level, ¿sí? Igual yo soy un convencido, también lo comentaba ayer en otra charla, de que todos los líderes van a terminar transformándose tecnológicamente y va a balancearse esto, ¿no? De que el CISO tiene que hablar súper simple, que también lo va a tener que seguir haciendo, pero creo que también se va a tener que adaptar. Los nuevos líderes van a ser líderes tecnológicos y nos van a challengear muchísimo más en nuestro trabajo. Sí. A mí me parece muy interesante cómo tomamos todos estos temas tecnológicos y cosas que tal vez cuando escuchamos a alguien con mucha experiencia en el tema, como Pedro, escuchamos la terminología y escuchamos los conceptos y se nos antoja para que sea algo súper complejo. Y sí, tal vez lo es, pero pues, es lo que nos comenta Pedro por acá, ¿no? La tendencia es que nosotros tecnólogos aprendamos a hablar el lenguaje del negocio y que el negocio también empiece a hablar un poquito el tema tecnológico, el tema de ciberseguridad, etcétera. Con esto estoy seguro que tal vez tendremos por acá alguna pregunta. ¿Alguien por acá en la audiencia?
Adelante, por favor. Cuando estabas contando el gateway que pusieron para Sí. antes de pasar a producción, ¿qué incluye así a grandes rasgos ese gateway? ¿Es OWASP o algo más que eso? No, nosotros empezamos con OWASP. Súper simple, OWASP es como si fuese un estándar abierto de las vulnerabilidades más comunes en desarrollo. Entonces, básicamente lo que hicimos fue empezar con OWASP y fortalecer el concepto de OWASP, porque lo que hacemos es posteriormente chequeamos el resto. Si uno se pone con mucho más estándares, complejiza realmente las salidas a producción. Entonces, si uno ve, yo por ejemplo he visto otras compañías que no funcionan como gate en ese sistema. Ponen OWASP, pero no funcionan como gate. Entonces, asumen de que salen con los riesgos. Vos pensás que nosotros con ese concepto nos salimos sin deuda técnica. O sea, salimos sin vulnerabilidades ni críticas ni altas a producción. Y no afectamos el time to market. Esa es la clave, ¿no? Donde la gente de negocio me dice, bueno, Pedro, no hay problema, ok, pónganlo. ¿Sí? Donde sí tuvimos problema fue al inicio, porque los desarrolladores decían, bueno, encontré este problema, no sé cómo resolverlo. Mucho antes de poner en producción. Lo encontré, bueno, no sé, bueno, hay que capacitarlos. No, y esa capacitación tiene que ser continua, porque otra problemática que tenés es que los desarrolladores van moviéndose, se van, hay movilidad, entonces tenés que recapacitarlos. De hecho, nosotros estamos ahí pensando en un tipo de academia particularmente para desarrolladores en temas de seguridad, para que sea más rápido ese onboarding de alguna forma a la compañía. Genial. ¿Alguna otra pregunta por acá? ¿Ninguna? ¿Algún comentario para cerrar, Pedro? No, agradecerles doblemente por dos charlas, así que, bueno, muchas gracias a toda la... Thank you, Joe. A toda la gente de FinTech Américas. Un placer. Muchas gracias.